cada día aprendemos algo más respecto a manejar el niño. Mientras más niños yo atienda, voy a conocerlos más. Entonces, además, al niño hay que explicarles el procedimiento que hay que hacer. Al niño no podemos aprender, decirles que abra la boca y comenzar a hacer el procedimiento. Pero esa explicación es de acuerdo a la edad. Mientras más pequeño, menos explicación, porque no va a tener lo demás. Pero ninguno de los procedimientos que vamos a ver ahora se podría realizar si es que no tenemos una buena técnica de anestesia. Si no sabemos anestesiar bien, lo que viene ya no lo podemos hacer. Entonces, claro, hay diferencia en atender a un niño. Sabemos que la calidad oral de un niño es mucho más pequeña. Tenemos que tener unas manos más chiquitas para poder entrar en esta calidad técnica. Además, hay que tener en cuenta que estamos trabajando en maxilares que están en pleno desarrollo, están en crecimiento, y podemos alterar ese desarrollo, ese crecimiento. Pero todo no es malo tampoco. Hay una diferencia favorable que es la estructura ósea del niño que tiene mayor cantidad de material orgánico, la hace más flexible y ahí puede haber definitivamente menos accidentes. Bueno, entonces, ¿cuáles son las alteraciones que vamos a ver? Básicamente vamos a ver lo que es los frenillos, tanto el labial superior como el lingual, que se llama articulador. Y también vamos a ver un cosere y quiste. Todos han visto, alguna vez alguien ha visto un cosere. A ver, levante la mano, ¿quién ha visto un cosere? Y quiste de erupción. Pero es algo muy común. Frenillo, por supuesto, sí, porque en la historia clínica ustedes lo describen, ¿no es cierto? Bueno, entonces un frenillo, hay muchas explicaciones al respecto, hay muchos conceptos, pero uno podría ser este, ¿no? Es una requiere de la glucosa oral y además tiene dos inserciones. Lo normal es que una de ellas sea en la zona interna del labio, parte media, y la otra es en la parte media de la encía del hígado. Eso se consideraría normal. Y acá, por ejemplo, vemos un frenillo del que estamos hablando, que lo consideramos normal, pero esto ya no se determina. Algo más engrosado, ya no está en el medio, sino ya está en los centrales. Hay otro tipo de frenillo también, este tipo de frenillo, que se llama frenillo con apéndices, acá hay un doble frenillo. El frenillo igual también es una cosa que también tiene dos inserciones. Una de ellas es el vientre de la lengua, parte media también, y la otra inserción está en la base del reborde o en el piso del ojo. Eso sería lo normal. Ahora, en general, ¿por qué son importantes? Porque algo produce, y no produce algo bueno, sino al contrario, algo malo. Por ejemplo, son los responsables de los grandes desechos. Y si hablamos de frenillo lingual, impiden la correcta formación para los vocablos. Los niños alteran la deglución, impiden instalación de aparatos ortodónticos o protéticos, dificultan la sonrisa, entre otras cosas más. Ahora, sí sabemos que cosa es un diastema y a veces pensamos que el diastema
es producto de un frenillo el cual está alterando esa zona. Pero no siempre es el frenillo el causante del estero. Puede ser que en esta zona existan dientes subluminarios. Porque los dientes subluminarios, más del 90% se encuentran en la línea media superior. Pero también se puede ver a dos hábitos, ¿no? Succión digital y succión labial. Eso produce también estero. También hay otros diagnósticos diferenciales, etc. Entonces, ante un frenillo, una de las primeras cosas que hay que hacer, aparte del examen clínico, hay que tomar una radiografía para ver si es que hay algo que está en esa zona. De todas maneras, hay que tomar una radiografía. Salvo que ya tengamos la panorámica para otro tipo de. Entonces, antes de realizar cualquier procedimiento, me refiero al frenillo labial superior, antes tengo que hacer interconsultas y hablar con el ortodoncista y vamos a determinar si justifica o no justifica realizar el procedimiento, porque de acuerdo a la edad se toman decisiones. ¿Cuándo es que nosotros diríamos hay que hacer la intervención? Cuando es un frenillo muy grueso, la estética está comprometida, está muy grueso, tan potente que la estética se ve desgastada. O cuando es evidente que el diastema es producido por el frenillo. O son frenillos tan cortitos que siempre paran limitados, que van a ver reducido, pequeñas, con aftas, entonces ese frenillo debe ser frenillo para limitar. Además también cuando tiene limitación del movimiento del labio superior y cuando el labio superior no se mueve, se empaquetan los alimentos ahí y entonces en un momento cuando alguien levanta el labio después de mucho tiempo va a ver el cuello de los dientes. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Manchas blancas por lo menos. Bueno, entonces el tema pues, de la motriz, ¿no? Si eso no se mueve, no va a haber una limpieza propia que se realice. Entonces, la primera y segunda foto son dos tipos de examen del frenillo. Para examinar el frenillo, yo tengo que traccionar el labio hacia adelante y hacia atrás. Acá estamos traccionando, pero no lo que deberíamos traccionar. Si yo tracciono más, ya voy a ver que el frenillo no se inserta acá más, sino ya está casi y se ve que esta zona está isquémica. Y en esta foto casi fusal estamos viendo que es isquémico. Este es un caso derivado del servicio de ortodoncia que nos indicaron hay que hacer una anatomía labial superior. Cuando se hacen intervenciones de estructuras blandas, como por ejemplo un frenillo, la anestesia se coloca cerca de la estructura, pero no tan cerca, no tan pegada, porque puede ser que deformemos este frenillo. A veces, ya por eso todos anestesia, a veces ponemos luz superficial y en el fondo del surco no se forma como un globito. Eso es porque no se introdujo mucho la luz, ¿no? Entonces, siempre un poco alejado y acá estos algodones significan dónde deberíamos anestesiar. 3 puntos. Pero, por ejemplo, yo anesteso acá, pero para no hacer la otra función, coloco primero acá y luego pongo horizontal el cálculo y por goteo paso al otro lado. Voy a posicionar la boca y me evité una segunda función. Pero, acuérdense que
vez de este esquema más o menos con ese puntero, acá yo inserto la ruta y esta zona se va a comenzar a poner esquema. Luego refuerzo, esto ya no debería molestar. Y luego hacemos la sección lineal. Acá no nos vamos a detener porque las técnicas quirúrgicas son muchas. Casi todas ellas reciben el nombre de que las propuso. Nosotros empleamos acá una técnica que es en base a bisturí, tijera y el portaluces. Entonces, al final de la intervención, nosotros nos quedamos con el portaluces, con la estructura que retiramos, pensada en el portaluces. También hay tratamientos clásicos. Vamos a tenerlo dentro de poco en la facultad. Tipos de láser para realizar estos procedimientos. De repente, los próximos años que sean internos, ojalá ya los láser van a estar en el primer piso en la zona de cirugía, ahí es donde se empieza a visualizar. Lo que sí, después de hacer las incisiones, lo que se forma siempre es este rombo cuando fraccionamos el área. La estructura que hemos retirado no va a patología, pero sí es importante conservarla para que los papás vean qué cosa se retiró. Porque después dicen, doctor, a ver qué cosa le sacó. Y en ese momento comenzamos a buscar que entre todas las casas ensangrentadas, ¿dónde está? Entonces, mantenerlo ahí. A veces los papás se quieren llevar, pero eso sí hay que decirle a que sí se va a encontrar esto. Y la sutura normalmente solamente es en el labio, no en el cierre de ella, porque como eso no afronta, a pesar de que pongamos hilos, se queda con esto, y a los 7 días apareció puntos, la zona de donde estuvieron los puntos está un poco más inflamada y la zona que quedó cubierta está muy bien cicatrizada. En otro caso, ya se ocurrió este es un diastema, pero el diastema no solamente es en los niños, pero en los alrededores. Entonces, lógicamente, al eliminar el frenillo no significa que se van a juntar los incisivos. Eso ya requiere un tratamiento de igual que el rombo y la sutura solamente. La anquilodosia o frenillo igual corto es uno de los temas más polémicos de la odontología. Hay varias tendencias. Unos dicen que hay que operar cuando se ven. Hay escuelas que proponen frenectomías masivas. Pero, cuando ustedes tienen un problema, ¿cierto? Miren dónde está la inserción, casi en la mitad de la lengua. Entonces, surgen muchas preguntas, como por ejemplo, los papás dicen, pero ¿y por qué le ha pasado esto a mí? Explicar que no es algo solamente está pasando a él. Y doctor, ¿y cuándo hay que operar? ¿Y cómo se opera? Hay que poner anestesia porque a veces les cuentan que solamente hay que hacer un cortecito y creen que no hay que poner. ¿Qué otra opción hay? Y hay opciones dependiendo de qué tipo de frenillo sea. A veces no es necesario operar, sino terapia de lenguaje. ¿Qué pasa si no se opera? Pero además hay otras preguntas. Nosotros decimos, ¿cómo llegó el paciente a nosotros? Generalmente son derivados. Es derivado del pediatra, del psicólogo del colegio, que a veces lo detectan ahí, o del profesor del colegio, o del otro familiar. Y vienen médicos para que lo opere a un hijo del frenillo. O sea, ya vienen con el diagnóstico y con el cambio de la vida. Entonces, está en nosotros decir, ¿operamos o no operamos? Como les decía, es un tema polémico, controversial. Y nuevamente, nosotros somos los primeros
toquemos, siempre van a haber prevalencias. Prevalencia de sean molares, proteinas, prevalencia de todo, en cualquier prevalencia de calle. Pero lo importante acá es que la prevalencia a nivel mundial de frenillo corto realmente, o sea, la tuberculosis es menor que un 5%, lo que significa que se hacen más tratamientos de lo que se deberían hacer. Y hay acá pacientes que han venido para que le hagamos la rectoría. Nosotros le decimos que no es necesario y a veces los papás insisten, pero como ellos insisten, no significa que nosotros lo tengamos que hacer, simplemente es nuestra opinión, no vamos a hacer algo que no es necesario. Hay muchas clasificaciones de los niños iguales, uno es por su forma, otro por el tamaño, pero una clasificación que conlleva a tomar decisiones si intervenir o no es esta de acá, que se llama una clasificación que es otro, que es el que la propone. ¿Qué cosa dice? Acá ven ustedes un cuadro de dos columnas y ven acá grados de antídotos desde la leve, de la 1 hasta la 4, que es el microsis completo. Y también ven acá una serie de números que representan los milímetros. Entonces, hasta aquí todavía no entendemos bien qué significa esta tabla. Pero también arriba hay un término que se llama lengua libre normal. Si nosotros entendemos ese término, vamos a entender el cuadro. ¿Por qué? Porque dice que la lengua libre normal es mayor a 16 milímetros. Y entonces tenemos que ver la foto. Y entonces, cuando nosotros hacemos que el paciente se vea la lengua, acá es donde ya vemos que no hay tensión y aquí comienza o termina la inserción. Y de aquí hacia la punta de la lengua, si mide 16 milímetros o más, no debería haber ningún problema. Y a medida que la inserción está hacia acá, ya se comienza a cortar. Y mientras más se acorte, la lengua tiene menos movimiento. ¿Ya? Entonces, ese cuadrito de otro nos indica justamente que una pilodosia completa es que de la inserción de la punta de la lengua es menos de 3 milímetros. ¿Entendió eso? ¿Podría ser perfecto? Bueno, cuando nosotros examinamos, no solamente es ver, hay que palpar, y hay que ver funcionar como haciendo algunos movimientos que están haciendo. Los pacientes muy niños, casi todos van a llorar. Cuando lloran es el momento para poder ver qué es lo que es. A veces vienen pacientes con sus papás, por supuesto, y dicen, doctor, mi hijo no habla nada, ni siquiera puede decir mamá, y el niño tiene más de 4 años. Ese no es un problema de niño, es otro problema. Entonces, igual tiene que ir a fonoaudiología para que hagan un diagnóstico, pero no es un problema de niño. Básicamente el problema del niño es el racismo. No se puede pronunciar la doble R, no se puede pronunciar. Entonces, acá estamos palpando. Lógicamente, este es un paciente colaborador, porque si es un paciente no receptivo, lo tienen que usar cuando tienen que poder. ¿Cuándo está indicado una pelviculía visual? Eso depende de las edades. ¿Cuándo lo vemos? Niños muy pequeños, casi recién nacidos, tienen que lactar. Y lo primero que hace el niño al nacer es comenzar a perder peso.
Luego la anestesia, la asepsia y la asepsia. Y aquí también hay muchas técnicas. El láser es una solución muy buena. A pesar de que de todas maneras se puede una anestesia, el láser, la ventaja que tiene es que no hay. Entonces, si ustedes se acuerdan cómo la niña llegó y no podía sacar la lengua, después de la televisión, en ese momento, miren cómo se acaba. Entonces, ¿qué hace esto? Solamente para concluir la parte de habíamos dicho la prevalencia de la verdadera tuberculosis es baja, menos del 5% a nivel mundial. El diagnóstico y tratamiento de frenillo también es multidisciplinar. Acá coordina una sola persona. Hacemos interconsulta entre otras especialidades. Acá es importante, la tuberculosis no impide ni retrasa la aparición del infarto. Lo que les decía, un paciente de más de 4 años no la va a casi nada. Pero puede creer con la recuperación de algunas tratamientos y técnicas existen no están todavía las técnicas de solución de se hayan colocado. Entonces, no están dispuestos. El tumor de glándulas salivales más común en la infancia. De todas maneras, van a verlo. Entonces, ¿qué cosa es? Una infección celular formada por mucus acumulado tras escapar al tejido conectivo a partir de un exterior fluido. Tenemos gran cantidad de glándulas salivales que no les. Una de ellas, por algún motivo que generalmente es un trauma, se obstruye o se rompe. Entonces, ese mucus extravasa y entonces se forman como esas una vesícula. Entonces decíamos que es un problema común de las glándulas salivales de infancia, no tiene reconocimiento celular y generalmente es traumático. ¿Dónde? Labio inferior, generalmente. Se golpeó o se murió. Todos nos hemos corrido una vez en la vida. Casi todos, ¿cierto? Entonces, se puede, como hay tantas glándulas salivales menores, podemos romper un conducto inferior y entonces se va a formar esa vesícula. Más frecuente es el labio inferior. Pero también hay otras zonas. Más cerca del labio inferior. Línea alba, ahí a veces podemos este aspecto azulado generalmente está sagrado, por eso se ve azulado. Una vesícula que se gasta. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Drenarlo. Si lo drenamos, el tiempo va a estar plano, pero cuando cicatrice la zona donde otra vez se va a volver a formar. Entonces el tratamiento es la eliminación de esa glándula. Entonces cuando le decimos a los papás vamos a eliminar la glándula produciendo esto, entonces le van a sacar la glándula. Entonces hay que decir que tenemos muchas glándulas y que sacar una o dos de la zona no tiene mayor importancia, no va a producir nada más. Entonces, miren, acá hay uno transparente. Se toca, se
Entonces, ¿qué cosa creo que hay que hacer ahí? Cuando ya el cliente pasó el tejido óseo, ya salió un central, pero el otro todavía no ha salido, entonces lo que hay que hacer es una copia del tejido. En otras palabras, es un ojal que se hace para que el cliente pueda está corriendo bien. Los dos dientes central y lateral están evolucionados por el otro lado no. Entonces, acá vemos la verdad también bien evolucionado y acá están los ojos de cuello. Primero hay que saber, bueno, no están los dientes, pero hay que ver si están ahí. Podría ser también que esté. Pero se ve que acá están trabados. Lo que hay que hacer acá es trabajar. Por supuesto, se tiene que hacer luego un tratamiento de ortodoncia, pero mientras los dientes estén dentro, no se puede hacer un tratamiento. Y no es que se hace una osteotomía también después de la incisión, cómo se vuelve distinto, porque ustedes tienen sus dientes en las cosas. Entonces, se retira el crecimiento. A la semana están así. Recién acá ya podemos hacer cualquier tratamiento de todo. Muy frecuente son las deformidades molares, también hay que ayudar. Cuando se trata de dientes anteriores, no es necesario descubrir todo el diente, sino el borde necesario. Si ustedes hacen eso, el diente va a evolucionar muy rápido. Y es un procedimiento rutinario, que eso lo realiza con ese tratamiento. Veamos entonces rápidamente nos queda los tejidos dentales. Entonces, nuevamente, la mayoría de estas alteraciones se encuentran en la infancia. Entonces, nosotros somos los encargados de guiar este tipo de alteraciones. A veces, si no conocemos muy bien, vemos este tejido y decimos, el siguiente control puede ser 2 o 4 centímetros. De acuerdo al riesgo, nosotros tenemos a los pacientes nuevamente. Después vamos a ver qué hacemos. Pero pasa el tiempo y esa alteración puede producir una alteración mayor. Entonces es importante diagnosticar claramente. Entonces, los dientes remediados. Es muy probable que el padre haya tenido problemas con sus celulares. Estamos en una etapa de la vida de miles de años ya no tenemos la capacidad de que los 32 dientes se acomoden fascinantes. Significa que actualmente parece que tenemos más dientes de lo que deberíamos tener. Los maxilares ya no son lo que eran los maxilares de la gente los años atrás. Porque antes el humano tenía 3 polares, tenía 4 polares, tenía una maxilar más pequeña, un cráneo más pequeño, y ahora que lo que resulta es que vamos a buscar. No es normal. En el futuro van a ser bocas más pequeñas, menor cantidad de dientes y una más igual. Bueno, entonces, los dientes pequeños son llegada a la época normal que debe evolucionar por algún motivo no sabía. Entonces, hay algunas razones. Y una de las principales razones es los obstáculos legales. Hablamos de las terceras molares, últimas piezas en evolucionar. Y el canino superior, última pieza en cambiar. 11 o 12 años. Entonces ya no encuentran el canino. Hay
además origina algunos accidentes. Por ejemplo, efusión de tercera molar, no sale bien, empuja la segunda empuja la primera, hasta llegar a la línea media. Llega a la línea media y comienzan a comenzarse los dientes. Los ortodoncistas no necesariamente dicen que sáquenselas, que es una de las terceras molares, pero cuando ya termina su tratamiento de ortodoncia, recomiendan sacarlas. Los que han tenido problemas con su tercera molar deben haber tenido pericoronitis o pericoronitis. Es una inflamación, es una infección. Ustedes se asustaron y al día siguiente aparecieron con un problema doloroso, inflamatorio, infeccioso. Entonces, cuando alguien va con este problema a la consulta, normalmente ese día no se hace, sino que obviamente hay que criticar. Pero además, ninguna de los procedimientos que estamos viendo es un procedimiento, un tratamiento que haya que hacer de urgencia. Nadie va a la consulta para que le saquen un supernumerario que está dentro de los maxilares. Los maxilares de urgencia. Son actividades que son totalmente electivas, o sea, elijo cuál es el mejor momento de realizar estos procedimientos. Entonces, los que han tenido economistas saben que no fiebre, a veces está tratado especial, con su cuerpo de dolor, pero además, esto mal tratado puede llevar a problemas mayores. Tienen una pericoronitis y una segunda molar terminal. O sea, más. También puede producir algunos accidentes tumorales. Todo diente retenido es un quiste de líquido mesodenso. Eso viene acá, el canino retenido, además hay real. Aparentemente es un quiste, porque para decir que es quiste, eso también tiene que ir para el sino es un aumento de esta convolución. Van a ver aquí en los libros las frecuencias, y entonces en el diente retenidos hay una clásica que es la según Perkins, si un estudio muy grande, dijeron que el tercer molar luego del canino superior eran los que estaban en primer y segundo lugar en la prevalencia. En otros estudios esto puede cambiar, pero lo que no cambia son estos dos lugares. Esto de acá se puede convertir, y también esto de acá se puede convertir, pero en primer lugar, en segundo lugar, no son pagados. No vamos a hablar de la tercera molar, pero el canino